¿Se te olvidan las palabras antes de decirlas? ¿Te cachas hablando de los chavos de ahora? ¿Estás convencida de que ya no hacen las cosas como antes? ¿Aplaudes cuando bailas? ¿En tu alacena ya hay más vitaminas y suplementos que botanas? La canción más nueva de tu playlist tiene más de 5 años y piensas que el reggaetón es espantoso. ¡Felicidades! Llegaste al podcast indicado en donde ya no nos importa que nos manden a sentar como señoras. Prepárense para reírnos sin control y hablar sin filtros, porque si algo hemos aprendido es que no hay que tomarnos la vida demasiado en serio. Bienvenidas a la sexta temporada de Cuarentonas Power, para seguir coleccionando superpoderes aunque se nos olvide que fuimos a buscar a la cocina. ¡Arrancamos! El tamaño de los pies, lo largo de las pestañas, el momento en que nos sale la primera cana y la familia en la que nacemos son de las pocas cosas que no podemos elegir. Y aunque casi todas las anteriores tengan ya una solución, para el asunto de la familia aún no se ha inventado nada. En un mundo ideal, la familia representa amor, comprensión y un lugar seguro. Pero lo cierto es que más de lo que imaginamos, las relaciones familiares se vuelven tóxicas, codependientes y hasta peligrosas. La buena noticia es que lo que sí podemos elegir es cómo tomar las riendas de nuestra vida, romper los ciclos de violencia y deshacernos de las limitantes que el entorno y las circunstancias que no elegimos nos hicieron creer como leyes. Porque aunque el mundo trate de convencernos de lo contrario, tenemos el poder de cambiar y reinventarnos cuantas veces sea necesario para evolucionar y ser felices. Incluso si para lograrlo tenemos que cortar de tajo con los que compartimos genes. Bienvenidas a todas cuarentonas del amor a este su podcast favorito. Gracias por acompañarnos una vez más en un episodio poderoso y sin duda inspirador, porque hoy tenemos por aquí a una cuarentona bien chingonzota que se atrevió a autonominarse para contar su historia. Ella es mamá, maestra, apasionada por estudiar desarrollo humano y una experta en reinventarse. Con ustedes, Rocío. Bienvenida, Rocío, gracias por estar aquí, por mandarnos tu historia y por descolgarte desde el bello Morelos para acá a compartirnos todo lo que tienes que contar. Oigan, esta temporada está llena de gente de Morelos. Tú te estás trayendo a toda la banda, me parece muy bien. Síguenos de otros Fuerza estados. Morelos. Power Morelos. Fuerza Morelos, sí, ¿cómo no? Pues sabemos que tienes mucho para compartirnos, así es que para no perdernos nada, arranquemos de una vez. La cosa empieza cuando un par de adolescentes de 15 y 17 deciden casarse y ¡pum! Llega una bebé Rocío al planeta Tierra. Ay, oigan, primero, gustazo estar aquí. La verdad es que nervios, pero mucha felicidad. Y desde que les escribí me dijeron, ¿por qué? ¿Quién te invitó? No, yo me invité. Yo me invité. La primera vez que las escuché dije, un día quiero estar aquí y acá sueño hecho realidad acá. ¡Eso! Exacto. Sí, la verdad es que qué bonito, qué placer, qué honor. Y bueno, difícil porque contar como este rollo, ¿no? Ahorita que decías los adolescentes, dije, pero no es mi historia que me casé adolescente, luego un poquito más o menos sí. Sí, pero no. Sí, pero no tan a los 15. Pero sí, mis papás. Híjole, ser hijos, porque mis hermanos y yo, de papás adolescentes tiene sus complejidades, sus ¿no? Sí, cañón, porque mi mamá, pues, y mi papá estaban jugando a la casita, ¿no? Claro. O sea, mi mamá tenía 15 cuando se embarazó y mi papá, pues, 17, ¿no? Y pues se casan. Nazco yo cuando ellos tenían 16 y 18. Pero sí. Primero, o sea, tu mamá se embaraza de 15 y llega con tu abuela y le dice, estoy embarazada, y les dicen, No. felicidades, mija, ¿o qué? No, mis papás eran como los hijos chiquitos de estas familias de 9 hermanos, 10 hermanos, y entonces eran como la costumbre, ¿no? Como que ya se educan solos. Sí, como que se educan solos. Dice mi mamá que cuando ella se casó, pues fue la última, que el vecino dijo, ay, qué triste que se vayan los hijos, y que mi abuelo dijo, pero más triste que se queden. Así que huélele, mijita, ya él. Y tenía 15, ¿no? Entonces era también como un rollo, digo yo, como muy de antes, muy tradicional, muy esta idea de naces, te casas y te mueres, ¿no? O sea, era como la cultura que traían mis papás muy, muy cañón y sus familias también. Entonces,
ellos eran novios y pues estaba el rollo, sí, de que se embarazó y entonces pues ya cásate. No sé. Honestamente no sé si les dijeron a mis abuelos que ya estaban embarazados o no. O fue siatemesino. En algún momento se dieron cuenta, pero digo, al momento de la boda, no sé si lo supusieron seguramente, ¿verdad? Bueno, pero dice mi mamá que entonces nazco yo y ella se va pues a la casa de su mamá, de mi abuelita, y no sé, como a la semana le dijo, pues ya mija, ¿ya? Tenga su chiquita y váyase para su casa, ¿no? Y que ella dijo, ¿cómo? O sea, yo me voy a quedar sola con ella. O sea, yo la voy a bañar. Imagínense, pues tenía 16 años. O sea, yo la edad que todavía jugaba a las Barbies escondidas. Pues cañón. O sea, es que yo lo pienso y es la edad que tiene mi hija grande. Sí, está cabrón. Claro. Sí. O sea, y no la veo, para mí está lejano, muy lejano. Que se case, que tenga hijos, que no, o sea, si pasa, qué bueno, pero no es algo que dices, ay, futuro inmediato. Claro. Y no es algo que tampoco esté tan padre. A los 19 años mi mamá ya tenía 3 hijos. No más. Entonces, imagínate con todas las responsabilidades que implica además tener 3 bebés al mismo tiempo y 19 años. Ahorita a los 19 años, pues no saben ni qué quieren estudiar. Están estudiando porque no doblan las toallas y todo lo demás. Pero pues era como ese rollo, ¿no? Y como decíamos hace ratito, a los 19 años mi mamá ya era una hiper señora, ¿no? Porque vivía pues en ese mundo. Entonces, justo mis papás, como eran de estos hijos chiquitos que habían sentido pues como una especie de lejanía con sus propios hermanos. ¿No? Ajá, sí. Entonces ellos querían que nosotros estuvieran muy seguiditos acompañados y tuvieron 3. De jalón, al hilo. Pues oye, 3 en 3 años. La cuarentena nomás. Cuando les dieron chance de volver a darle, órale. Y además, bueno, pues tampoco es que dijéramos, sus familias los apoyaban económicamente. Ellos tenían un trabajo, una profesión. Digo, estaban chiquitos todavía, ni siquiera era edad de tener profesiones, claro, ¿no? Y para nosotros como familia fue como muy difícil crecer en ese crecimiento de mis papás. Claro. ¿No? O sea, porque ya tenían hijos, ya estábamos nosotros, mis hermanos y yo, pero mis papás pues seguían también creciendo, seguían también como reeducándose, aprendiendo de la vida, y pues ahí había muchos rollos bien complejos, ¿no? Y bueno, un punto súper importante de la complejidad de mi familia, que en la intro me gustó, como es esto de romper con las violencias, ¿no? Algo que pasó muy fuerte, aparte de que eran adolescentes, pues es que mi papá era una persona súper violenta, o sea, muy, muy violenta. Era un golpeador, pero además era un maltratador psicológicamente hablando, ¿no? O sea, mi hermana mucho dice, pues si todos los días, ¿se puede decir groserías aquí? Sí. Eso, okay, qué bueno. Si todos los días te dicen que eres una pendeja y que eres una estúpida, pues terminas pues eso por eres, sí, claro, que eres una pendeja y que eres una estúpida para todo. Sí, te lo compras. Te lo compras cañón. Acuérdense que antes los teléfonos no eran como ahorita, sino que era el que estaba en casa y todo. Entonces, contestar hacían de mi papá. Bueno. Exacto. Ya teníamos, no de sé. entrada le hacemos así al teléfono, güey, ya, estamos. Y es cuarentón, ya le hacemos así, sí, no contestamos. Sí, nosotros sí todavía ya no saben ni qué es. Y cuelgas. Y le das a la vueltecita. Y ya sabes el disquito. Sí. Sí, exacto. Entonces, me acuerdo contestar el teléfono, ya estábamos grandes, no sé, 14, 15 años. Contestar el teléfono en casa era un motivo de angustia, nervios, porque te iban a poner una putiza porque no saludaste bien, no tuviste el tono de voz adecuada, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? residencia de la familia. Claro, o sea, pero de pronto sí. Ahorita que dijiste eso y que dijiste esa voz, mis fotos de Navidad cuando éramos niños, soldados. Claro, todos rectos, todos. Así, ¿han visto esas películas de psicóticos? Así. O sea, está pues bien, es que también ese es un recurso de no tengo las herramientas para controlarlos, para educarlos, entonces, pues el inmediato es se me cuadran, claro, se chingan, sí, yo mando, ¿no? Sí, o sea, claro, sí. Y agarrar el poder en el espacio que lo tuviera, ¿no? Porque, pues imagínense, no sé, a los 18 años ser papá, 19, 20. Se están acabando de formar ellos emocionalmente. Cañón. No sé, yo habré tenido 11 años cuando mi papá se tituló. O sea, ya tenía mi papá una historia de tener que mantenernos, ¿no? Comprar leche, tener a 3. O sea, los dos trabajaron siempre y la verdad es que, pues, le buscaban de dónde y todo, pero sí, ese tema como de buscar dónde tener el control, dónde tener el orden, pues
mi papá era muy violento, ¿no? Y es algo que tuve que reformar en muchos sentidos. Les decía yo, cuando creces en estas violencias y con esta parte donde tus papás pues no tienen tampoco las herramientas para podértelas dar, no sabes distinguir lo que está bien y lo que está mal, claro, ¿no? Porque realmente el regaño de pronto no era para darte una indicación o para educarte o para formarte, era para descargar su ira, ¿no? Era para descargar sus frustraciones. En realidad tú no sabías en qué momento venía un regaño. No sabías en qué momento venía un regaño. O sea, no era, sé que la regué aquí y entonces me van a regañar. No. Es que si te regañan igual porque no cerraste la puerta del cuarto, a que por si te cruzaste la calle o te robas un chocolate, pues si es lo mismo, si la consecuencia es la misma y siempre la reacción es el regaño, pues o porque llegaste yo y no te saludé. Distingues. O sea, definitivamente. Pero además, ¿sabes qué? Ahorita dijiste algo. La consecuencia es el regaño, pero acá era mucho más fuerte. Porque no es la consecuencia es el regaño. La consecuencia es el golpe. Yo les digo de pronto a mis hijas, que son quienes conocen un poquito de toda esta historia mía, porque les decía hace rato que esto es difícil porque nunca he hablado de esta historia. Ajá. Pero a mis hijas que conocen como más o menos un poquito, les digo, yo no he visto una película donde saquen escenas como las que vivíamos nosotros, ¿no? Y además, en este rollo del diseño de la familia, mis papás, siendo chiquitos, pues me agarran como el brazo tercero del matrimonio, siendo la hija mayor, 11 meses eres la responsable. Mayor. Eres la responsable de lo que hacen y nos ayudas a mantener el control de la configuración de esta familia. Exactamente, a la configuración de esta familia e incluso en medio del matrimonio, ¿no? Entonces muchas cosas. ¿Eras mediadora entre sus conflictos? Ajá. Obviamente tuve que tomar 1000 terapias para entender, para perdonar, para resignificar, para salirte de este círculo de violencias, para identificar qué está bien, qué está mal, qué quieres en la vida, para aprender a escucharme. Pero mi mamá también de pronto era como yo, como su mejor amiga, ¿no? Desde yo muy chiquita y me contaba si mi papá, él era infiel o X cosas, sí, ¿no? Pues a mí no me corresponde. Sí, pero la verdad es que yo lo pienso y digo, pues mi mamá tenía 21 años y además definitivamente también, pues su educación, una educación muy tradicionalista, muy del apego del el marido es el que manda, el marido es el que tiene las decisiones correctas, el hombre es superior a la mujer, el hombre lo sabe todo. Entonces se valían las violencias y se valía todo lo que mi papá dijera y era como pues lo correcto y había que perdonarle todo y había que darle todo y pues estaba no nada más había cañón. Que perdonarle todo, había que atenderlo. Y había que atenderlo. Y había que te acaban de maraquear y además tráeme de cenar. Por supuesto. Ajá. Y además, trátame bonito. Sí, o sea, te acabo de meter una madriza así terrible. Y entonces está cañón. Yo recuerdo cómo te deshace tu todo, autoestima, tu amor todo. Propio. O sea, de verdad, ¿crees que no vales? Claro. Estás convencida de que no vales. Yo creo que de niña ni siquiera te cuestionas que vales. Justo eso te iba a preguntar. ¿Tienes algún recuerdo de como el primer momento en el que te diste cuenta que estabas que eso no estaba en bien. Un entorno de violencia, que no era normal lo que estabas viviendo? Porque pasa yo mucho creo, que... Sí. Pues así es desde siempre, pues así debe de ser como por de supuesto. todos lados. Y en muchos sentidos a mis hermanos les pasó eso, que normalizaron como toda esta situación. Yo creo que yo nací con cierto chip, definitivamente. Mi mamá dice, porque obviamente no lo recuerdo, que yo tenía 3 años, y tenía las piernas moradas, las pompas moradas, porque mi papá nos pegaba con un cinturón así. Me acuerdo que regresó de Guatemala y dijo, ya me compré con qué pegarles. Tengo así el recuerdo perfecto, ¿no? Y entonces era un cinturón de cuero así terrible. Sí. Y con este es para pegarles. Y nos daba 40, 50. Bueno, eso sí lo recuerdo. No recuerdo con qué me habrá golpeado a los 3 años, pero imagínense 3 años estar moreteada del cuerpo. Mi mamá dice que me levantó el vestido y que le dije, me prometiste que si me volvía a marcar, lo ibas a dejar. O sea, imagínense yo a mis 3 años diciendo eso, ¿no? Mucho tiempo compadecí a esta niña porque pues aprendes a decir pobrecita y la gente te dice también pobrecita. Incluso mis psicólogas me decían, pues antes no te suicidaste, ¿no? O sea, entonces era mucho, pero después dije no, porque fui bien fuerte. Cuando piensas en esa Chio chiquita, ¿te cuesta verla? No, para nada. No, creo que tiene tiempo que la resignifiqué y
y la veo tan tan decir, esto no está bien, esto no me gusta, esto no está padre y no nos vamos a quedar aquí. O sea, yo creo que mi niña desde ese momento que se levanta el vestido y que le dice a mi mamá, es que esto no está bien, esto no está correcto. O sea, como que ya había en mí esta vibra, esta decisión de no me pueden lastimar, ¿no? Eso no es de lo que se debe de tratar la vida, ¿no? Pero bueno, ese episodio yo no lo recuerdo, pero sí recuerdo por primera vez, cuando yo tenía 11 años, mi papá le dan trabajo en Mazatlán, nosotros vivíamos en Ciudad de México, él se va y ahí como que tuvimos unos meses de libertad. Claro. O sea, mi mamá además por primera vez, supongo, dejó de trabajar y entonces tuve mamá en casa, y no tenía un violentador en casa. Entonces fue la cosa más bonita del mundo, ¿no? Claro. O sea, porque mi mamá me preparaba de desayunar, mi mamá estaba tranquila, no había nadie que nos gritara, no había miedo, no había angustia. Podíamos ver televisión, porque ni siquiera era rollo de que podíamos ver una telenovela, porque de pronto mi papá se enojaba de que mi mamá pudiera tomar una Coca-Cola. O sea, había como muchas prohibiciones tan de la vida diaria que decías, ¿por qué tenemos que tener miedo a esto? ¿No? Por solo tener el control. Por tener el control. Por demostrar quién manda. Por demostrar quién manda y por vivir en ese dominio, ¿no? Y pues para mi mamá era como, pues había que vivir en ese dominio, pero también ella quería esta libertad, ¿no? Entonces ahí yo por primera vez dije, no me importa lo que piense mi papá de mí. Qué fuerte, porque además toda la vida vives queriendo complacer a tus papás. O sea, es como es que si mi mamá piensa que yo no soy inteligente o si mi papá piensa que yo no doy todo lo que tendría que ser, pues vive uno condicionado quiero ante los ojos de mis papás ser la niña que ellos quieren que sea. Claro. Y tú todavía muy chiquita dijiste, me vale 3 pepinos. Y tu única salida es, tengo que ser perfecta para que no me madren. Además le tengo que agradar para que yo no. Y le tengo que agradar además porque es esta figura tan grande y tan endiosa. Pero dijiste algo bien, bien bonito y bien importante, ¿no? Buscamos este complacer. Esa aprobación. Y algo que creo que yo me di cuenta, y siendo así de chiquita, es que nunca lo iba a complacer. O sea, ese fue el chip que dijiste, haga lo que haga. Haga lo que haga, porque era esta incongruencia que hablábamos al principio. Igual te golpeaba por romper un vaso que por... que empezó a llover. O porque empezó a llover o porque no hiciste nada, ¿no? Y ojo, porque hay muchas personas en nuestra vida, por ahí hagan sus análisis, que jamás vamos a poder complacer, ¿no? Entonces ahí yo hice una muy buena ruptura que también me sirvió para darme cuenta... Si no lo voy a complacer, pues ojo, hay otras cosas importantes en la vida y hay otras cosas que me hacen sentir bien. Y la violencia que aquí en casa se acostumbra y que es lo normal y lo correcto, pues hay que romperlo, ¿no? Y hubo un cambio. ¿Y qué recursos tienes a los 11 años para decir... Quiero romper ese círculo de violencia? Recursos de sobrevivencia. Sí, yo creo que el que me hicieran madurar tan chiquita, o sea, el que me hicieran parte de su dominio, de la estructura, de casa, de la estructura de crecimiento, pues me hizo ver la vida de otra forma, ¿no? Había cosas muy fuertes por ser parte del matrimonio, ¿no? Ellos obviamente... Mi papá siendo esta persona tan violenta y mi mamá siendo esta persona tan sumisa, pues había muchas violencias bien cañonas, ¿no? Yo no recuerdo que mi papá le golpeara a mi mamá. O sea, sí hubo episodios ya más grandes donde lo vi, pero de niños no. Los golpes eran a los niños. Sí, exacto. Porque sí se vale. Porque yo mando. Porque te estoy educando. Exactamente. Y te estoy educando y está permitido, ¿no? Porque exactamente. Más vale una nalgada a tiempo. Ajá. ¿No? Había una frase, la letra con sangre entra. Y mi papá tenía esto, pero cañón, ¿no? O sea, y pues era todas las letras del mundo entraban de la A a la Z y los números. Esa frase, y tenía otro que era entre juego y juego también te pego. Pero les decía que también en este rollo de ellos, hubo cosas muy fuertes como que me metían en, a ver, pregúntale a tu mamá si va a pasar la Navidad con nosotros. Porque no nos hablamos, ¿no? Entonces me acuerdo, hubo 2 episodios en Navidad o Año Nuevo. Mi mamá se estaba bañando. Mamá, que sí vas a pasar, vamos a ir a casa de mi abuelita a pasar la Navidad. Y entonces yo escucho que mi mamá me dice, no. Voy y le digo a mi papá, era Año Nuevo, ya me acuerdo. Y le dije, pues, ¿qué dice que no?
pues vámonos. Nos vamos todos a casa de mi abuelita, regresamos y mi mamá, pues obviamente mardellando todo lo demás y me cuenta como pues era yo su confidente. Entonces, cómo se quedó solita y trató de abrir una botella de vino, de no sé qué, para poder brindar ella sola y todo lo demás. Pero además me dice, yo te dije que sí. Ah, caray. Y salí y ya no estaban. Entonces, híjole, yo no sé cuántos años habré tenido, pero estamos hablando que menos de 11, pero pues yo creo que cargas entre con esa 8, culpa. 7. Y entonces es una culpa enorme, ¿no? Ahorita que me decías de esto de las herramientas, pues yo creo que, como dices, la sobrevivencia a enfrentar muchas cosas que no me correspondían, ¿no? No, totalmente no. Otra, que esa sí era Navidad, estábamos en casa de mis abuelitos, yo no sé en qué punto, que estaba ahí toda la familia y todo, pues mi mamá se había salido. Pero de pronto, ahí sí yo tenía como 7, 8 años. Estaba bien chiquita. Y de pronto mi papá me dice, vamos a buscar a tu mamá. Ajá. ¿Yo por qué? Pues no, pues ni preguntas ni cuestionas. Claro. No, o sea, tenías establecido que era el papel de tu vida, pues ayudarlos a que, a no sabes qué. A no sabes qué, algo. Pero a lo que te pidieran, ¿no? Y entonces, pues vamos a buscar a mi mamá. No me acuerdo por dónde la buscamos, pero me acuerdo perfecto. La encontramos en el Sambors, Plutarco y Xola. Y pues, como ellos no se hablaban, entonces pues entró mi hija, vaya usted a mi hija, vaya usted, chiquitita, ve tú a traer a tu mamá, ¿no? Y entonces ya entro con mamá y mi mamá, linda, divina, hermosa, que la amo y que también sé que esta historia de vida pues le ha costado muchísimo trabajo y muchísimo trabajo superarla y todo lo demás. Pero entonces mi mamá me dice, pues me querías cuidar, me iba a aventar al metro, pero ya estaba cerrado. Creo que es la primera vez que lo cuento sin llorar, ¿no? O sea, y es como la tercera vez que lo cuento en mi vida. Wow. Entonces, sí es así de... Imagínate tú. ¿Qué pedo? ¿Por qué me están poniendo a mí eso encima, no? Las cargas de violencia, de control, de un montón de cosas. No, y ahora encima. La responsabilidad de que esta no se me mate. Y es mi mamá. Exacto. Y de siempre verla como un poquito sufriendo, pero además que te diga, pues ya me iba a y también entras en este punto donde pues te valgo madres. Exacto, ¿no? O sea, yo con este cabrón. Exacto, ajá. Entonces no te importamos y entonces ¿quién nos va a rescatar? Yo creo que muchos años sí tuve un pleito con mi mamá por te tocaba a ti sacarnos de ahí. A ti cuidarme. Ajá, sí. Tú eras quien tenías que quitarnos de esa persona, ¿no? Y me costó mucho trabajo, porque sí me costó trabajo, sobre todo cuando fui mamá, entender esta parte donde pues ella también estaba atrapada. Mi mamá también no sabía cómo manejar esa situación. También era una víctima. También era una víctima, también estaba como bien metida en sus ideologías, un tanto ella misma no sabía por dónde salir. De sumisión, donde pues si esto nos tocó vivir. Completamente codependiente. 100% codependiente, ¿no? O sea, 1000%. Y además de mi mamá, pues le costó muchísimos años más que a mí poderse salir de ahí, ¿no? ¿Y tú cómo sales de ahí? O sea, ¿cómo sales de esa casa? Porque además también creo que un recurso humano, es decir, si yo no quiero estar ahí, bueno, yo ya tengo edad como para irme, ya me voy. Creo que fui saliendo por partes, ¿no? Esta decisión de... No me importa lo que pienses de mí, me hizo como separarme y empezar como a hacer mi vida y pues qué pasaba con mi papá, si se enojaba, si no se enojaba, como que le pierdes importancia a su visión y a su enojo y a su regaño y ya no hay como tanto significado. Pero yo tenía 15 años cuando mi papá me quiere golpear y yo no me dejo. Yo recuerdo que hubo ahí forcejeo, seguramente lo golpeé, ¿no? Llega mi mamá, mis hermanos, pues ya todos estábamos grandes. Y yo tenía 15, 14, 13, todos así de ¿qué pedo se le está poniendo aquí a este? Se le puso y yo le dije, en la vida me vuelves a pegar. Si me quieres correr de tu casa, córreme. No lo dudé, o sea, si me quieres correr, córreme, pero a mí no me vuelves a pegar. En su vida me volvió a pegar. Jamás se me volvió a pegar. Y a mis hermanos sí. O sea, acuérdense que venimos de este rollo de ser pendejos, estúpidos, no servir para nada, no haces nada bien, violencia, pero aparte él es lo mejor que nos pudo haber pasado. Él es el todopoderoso, él es el magnífico, él es al que hay que cuidar y al que hay que darle todo. Y mis hermanos sí se compraron, yo creo que pues muchos años de su vida se compraron esa versión. Muchísimo. Y entonces yo era la mala. Ajá, yo era la grosera. Lo haces enoja. Ajá, pues no lo respetas. ¿No? O sea, no. ¿Cómo te atreves sí. a ponértele el pedo a mi papita? Ajá, sí, en muchos sentidos sí.
sí. Y cuando nace mi hija, ya años después, no tantos. Así es como debería. O sea, no. O sea, sí, pero no. Pero a ver, antes de que. Pero ¿cómo nace tu hija? O sea, ¿eso quiere decir que ya te saliste, ya te casaste o no? ¿O cómo? Años después, pasan unos años, hago esta ruptura. Yo me regreso a la universidad a Ciudad de México. Ya sin familia. Pues esa era la idea. Pero no, porque pues entonces mis hermanos agarran la oportunidad Híjole, para irnos todos. Y me enteré añísimos después que por ahí hubo que mi hermano chantajeaba a mi mamá de vámonos también porque mi otra hermana también se quiere ir a México y no es feliz aquí y entonces se va a fugar y no sé qué. Entonces total que la convencieron de dejar a mi papá. Mi mamá se convence de tengo que irme a cuidar a mis hijos. ¿No? Y se arrepiente el loguito. Y mi papá ya no la deja regresar. Entonces, mi mamá, obviamente todo este proceso también estaba viviendo por cierto que le hizo un favor matrimoniales. Enorme favor, pero bueno, pero ella en su relación no lo ve. Sí, no, ella en su relación de codependencia claro, y los dos, ¿no? Porque sí, pues claro. También él, si la odias tanto y si no la respetas todo, pues llégale, ¿no? Ajá, bueno, él tenía un pedo claro de narcisismo. Era un sociópata en muchos sentidos, ¿no? Sí. Y obviamente, pues esta familia era su punto de dominio, ¿no? Claro. Cañoncísimo. Y su relación con mi mamá era su reino y su punto de dominio. Oye, y el alrededor, o sea, los abuelos y los tíos, ¿se daban cuenta de todo y estaba normalizado o era todo como en secreto? La familia de mi papá sí sabía todo, por supuesto, y estaba normalizado. Su familia era una familia violenta. Claro. Sí. Y mi papá, teniendo esta personalidad, también tenía un dominio sobre mi abuela, sobre sus hermanas. O sea, sí era como la figura ahí que imponía, ¿no? Y además, pues también este rollo de, bueno, pero los cuida mucho porque mi papá sí tuvo un crecimiento económico. O sea, pero era buen proveedor. Se volvió, ¿no? Buen proveedor y todo lo demás. Entonces les está dando cosas que no tenían. Exactamente. Entonces, también mis tías manejaban mucho este rollo, pues, de que debíamos de estar agradecidas, porque, pues, recuerdo una tía que decía esto de el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver, ¿no? Y entonces, por eso tu papá no se sabe controlar y todo. Y yo así de, pues, nunca se ha controlado. Bueno, pues, ni cuando no tuvo, ni cuando tiene. O sea, estamos mal. Sí, exacto. O sea, en realidad es que nunca, ¿no? Pero ahí estaba muy normalizado y en la familia de mi mamá sí estaba oculto. Y la imagen era pues de todo muy bonito, ¿no? O sea, éramos como los niños bañaditos, el niño que no se mueve. Exacto, los niños que no se mueven, que vienen cortaditos. Exacto, sí, ya sabes, con la ropita y el vestidito y todo y la mallita así lindo, para y la mallita para tapar el moretoncito. Exacto, sí. Entonces ahí sí no se sabía ahí. También mis abuelos vivían en este contexto de, bueno, pues si mi hija está cuidada económicamente, pues ha de estar bien cuidada en todo lo demás, ¿no? Pero entonces, ¿cómo tienes una hija? Bueno, no cómo, porque eso sí se come. Sí, ya sé. Pero pues, ¿por qué llegamos a eso? Ya estando yo en la universidad y con toda esta desinformación que tienes en la vida y todo esto, pues me embarazo, obviamente. O sea, empiezo a salir en la universidad con pero ¿creías en los hombres con todo y la violencia sí? Yo creo que creía que mi papá era especialmente malo. Ok, o sea, no veías maldad en el mundo general. En el mundo general. De hecho, yo en Mazatlán me metí en un rollo religioso. Fui una vez a un encuentro, un retiro de 3 días y luego empecé a trabajar ahí en ese tema de la iglesia. Para mí fue un mundo de terapia maravilloso. Lloré lo de todas las terapias, o sea, ahí yo creo que sané muchísimas cosas de mi infancia, me alejé mucho, yo ya en esta adolescencia me alejé mucho de mi familia porque yo desde los jueves estaba en la iglesia hasta el domingo y el resto del tiempo en la escuela y entonces me hago otro encontré mi lugar seguro, maravilloso, perfecto, donde tenía mis amigos, donde ayudaba a otras personas, donde había un desahogo constante y un muy de hay que entender a los papás, pero también hay que ser felices, o sea, y hay que escucharnos y hay que pasarla bonito. Entonces,
ahí este fue un proceso terapéutico muy, muy grande para mí, pero entonces como que tampoco aprendí a cuidarme. Acuérdense esto de que no sabes qué es lo bueno, qué es lo malo y todo lo demás. Entonces, pues si no te pegan y si no te gritan, pues han de ser buenos hombres. Sí. Si tu rol model es ese cabrón, obviamente el primero que te diga qué guapa estás es Dios mío. Y que te invite una coca, ¿no? Claro. Si en tu casa no te dejan tomar coca, si entonces no puedes hacer como nada. muchas cosas. Entonces, está cabrón. Sí, como que no tienes una estructura, pues, tan buena, ¿no? Y además, acuérdense que mi mamá pues también tenía todo este rollo de sumisión, abnegación y de muchas cosas. Entonces mi mamá desde chiquita me dijo, las mujeres somos como unas florecitas blancas, delgaditas, ¿no? Y si nos toca un hombre, nos ensucia, ¿no? Y entonces imagínate, si te tocan 2 hombres, te rompen, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, quieras que no, aunque uno ve otras cosas en el mundo que no veía yo tantas, porque estaba en esta casa de violencia y en este mundo de la iglesia. Sí. Entonces, no veía yo tanto y llegó a una universidad en Ciudad de México, además en yo la estaba en gran Mazatlán, ciudad. donde ya los conceptos eran como muchas otras cosas. Pues yo creí que me iba, o sea, tampoco nunca he dicho eso, pero obviamente te gana la calentura, pero dije, mañana nos casamos, ¿no? Claro, porque a mí ya me tocó y me volvió a tocar. A mí ya me tocó, yo ya lo vi desnudo, ya me vio desnuda. Pues no hay más que hacer. En matrimonio. Así de Diamond Ring. Eso está bendecido por Dios y no sé qué. Esta florecita no se va a ensuciar. Totalmente. O sea, sí estaba como enamorada, pero engatusada, no bien enamorada, ¿sabes? Vinculada, güey. O sea, sí, pero además como con toda esta ingenuidad de... Sí, pues estabas naif. Sí, totalmente, ¿no? Y entonces me acuerdo que le dije a mi hermana, yo ya quiero terminar con él, pero ya me acosté con él. No, pues sí, ya te chingaste. Pues sí, ya me chingué. O sea, ni modo, ya. Y literalmente pensaba... Ya estoy mayugada. Pues sí, porque tu florecita ya la había tocado. Ya la había entregado, ¿no? Ya la había entregado y entonces pues ya... Hijo, qué duro. Y ni veía otra... O sea, como que no ves el mundo. Claro, no había otra opción. No ves más pues no hay opciones. otra salida, exacto. Es como de, güey, pues next step es casarme, porque Claro. ¿Para qué se me ocurre y entonces, ponerme al brinco? Que seguía saliendo con él, que seguramente él tenía otra novia de a de veras y yo era su novia de la universidad porque casi no nos veíamos ni nada, pero entonces en este rollo que seguía yo saliendo con él, pues me embarazó. Y ahí, eso que decías, ¿cómo saliste de tu casa? Tengo que decir que es bien triste, pero salí embarazándome. Yo recuerdo que cuando pensé que estaba embarazada, dije, ay, sí, Diosito, por favor, porque ya me quiero ir de aquí. Wow. Sí, era tu paz. Yo creo que era la única forma aceptada. Era la única forma aceptada en la que yo me podía independizar. Tristemente, ¿no? Porque ahora sabemos que hay miles de formas, ¿no? Pero, o sea, yo me pude haber mudado. Pero tú no veías otra. No veía otra sin ser mala, ¿no? A lo mejor sin ser malagradecida, no sé, sin abandonar a mi mamá. No sé, era como este concepto de, bueno, te vas a salir cuando te cases, ¿no? Y cuando la sociedad lo tenga permitido. Claro. Y vestida de blanco. Ajá. Y obviamente le digo a este personaje, novio o no novio, pues que estoy embarazada y me dice, me tengo que casar contigo, ¿no? Y yo, pues sí. y ya saben que dentro de mí aparte, ¿no? Aparte vivía esta mujer que es de, no, yo puedo sola, ¿no? En muchos sentidos. Y entonces, no, o sea, te lo dije porque tienes que saberlo, pero pues tampoco es para que te cases a fuerzas. Pues mejor, ¿no? Así, ¿y no sentiste, se me cayó el plan porque sí nos teníamos que casar? No. Yo sí sabía que él no se iba a quedar conmigo. O sea, sí lo sabía. Claro. O sea, cuando yo pienso en este escenario de sí quiero estar embarazada para salirme de aquí, no pensé en salirme con él. O sea, como que yo ya sabía, a partir de aquí, mija. Sí, pero tú ya decías, como ya tengo una responsabilidad de a quien cuidar. Qué triste. Porque te tendrías que cuidar a ti. Exacto. Pero era como... Pero no estaba permitido en mi mundo. Ajá. Exacto. En mi mundo eso no formaba parte de mi libro. Si tu mundo tengo que ser responsable de alguien más. Ajá. Creo que dentro, cuando estás en este panorama, sí me di cuenta muchas veces de muchas violencias y de muchas cosas que estaban mal, pero no en su totalidad. Muchas cosas sí las normalicé. Sí, tienes una visión muy reales y tienes una visión cuadradita, ¿no? De cómo debe de ser la vida. Y entonces ahí sí ya soy más yo. Definitivamente, a partir de que me embarazo,
soy muchísimo, un 80% más yo, ¿no? Y entonces ahí sí, dice mi mamá, tú te enojaste con la gente, a mis circunstancias alrededor, y decidiste mandar a la chingada a todos. Y mi mamá me lo decía con reclamo, dice, porque también me mandaste a la chingada a mí. Y yo, pues es que formabas parte de eso, pues no había de otra. En muchos sentidos se tenía que hacer, porque aún dentro de ese embarazo y de ese de sí soy más yo y ya sé que tengo que cuidar a esta bebé y todo, cometí muchos errores, claro, ¿no? Como el casarme. No me casé con el papá de mi hija, pero me caso con el primero que se deja después. Porque nace mi hija, soy madre de adolescentes y empiezo a sentir mucho rechazo de la familia, mucho rechazo. O sea, mi mamá a fuerzas quería que me casara con alguien y sal con alguien. Y entonces empieza a mi hija a imponerle a mi papá. ¿Te embarazas y tienes a tu hija en casa de tus papás? No, una tía me presta una casa. Ajá. Me salgo, mi mamá se sale conmigo, pero a los días, pues obviamente la lana no alcanzaba. Claro. Ajá. Y a los días, o sea, mi hija tenía, no sé, un par de meses cuando mi mamá me dice, me regreso con mi papá, con tu papá, si te alcanza para seguir pagando, pues quédate, y si no, vente con nosotros. No, pues ¿cuál te alcanza? Pues no me alcanza. Y entonces me regreso con ella a vivir con mi papá. Pues yo estudiaba y trabajaba, mi mamá me ayudaba a cuidar a Abby. Y ahí entonces mi mamá le empezaba a decir, pues ya Abby ya tenía 1 año, ajá, y le empezaba a decir, tu papá, dile papá, es tu papá. Le enseñaba la foto y le decía papá, porque en la estructura de mi mamá, volvemos a lo mismo, mi hija necesitaba un papá. Fue también una época como súper difícil, ¿no? Porque entre la lana, algo que yo supe era que no quería dejar de estudiar. O sea, no podía yo dejar de estudiar porque pues no me iba a quedar con 3 pesos que ganas sin estudiar, ¿no? Y no hay manera, ¿no? Entonces hacía como las dos cosas con mi hija. Conozco un tipo que pues la ve cómoda. Porque pues esta es mamá soltera. Y yo la voy a aceptar. Y le voy a hacer el favor. Te hizo un favor. Exactamente. Porque ¿quién te va a querer ya manchar? Sí. Y sí, ya me la estabas, creía, pues sí. Uno se la compra. Total, me la compro. Y además pues la trataba bien. ¿Y quién va a tratar bien a una hija que no es propia, no? Y pues me caso. Pues ni lo conocía, ni me conocía. ¿Para qué miento si lo llegué a querer? Claro que no. O sea, era como la herramienta necesaria. Sí, pero era en tu el foto. Momento. Que te la estaban pidiendo, ni siquiera tú. Exacto, que me la estaban pidiendo y que de pronto sí se había vuelto una incomodidad familiar, ¿no? Yo era este tachecito en la familia, la que salió embarazada y madre soltera. Y está sola y todo lo demás. Sí, exacto. Entonces, pues quería quitarme esa mancha. Y todos felices porque todo el mundo fue a la boda. Se muere mi abuelita a los pocos días, la mamá y mi papá. Al mes de que yo me casé. Y mi mamá así de, qué bueno que tu abuelita te vio casar. Ay, ya no se fue con esa angustia. Ese pesar. Sí. Estábamos bien jodidos. Sí, exactamente. Por favor, es que hay que cambiar eso. Y lo peor es que sigue existiendo. Sigue existiendo y no hay que hacerlo. No hay que hacerlo porque invertimos nuestra vida, nuestras emociones, nuestro día a día, nuestras decisiones, que sí son decisiones importantes, por complacer sí a nuestra familia, que a lo mejor nos quiere mucho, pero que no están ahí, ¿no? Claro, que no están viviendo en tus zapatos, que no están viviendo en tu cuerpo, que no están viviendo en tu casa, que no están viviendo en tus aspiraciones, que no están viviendo en tus visiones. Y entonces hay que cortar con eso. Y ahí hago otro enorme cortón, ¿no? Porque además económicamente me iba de la patada con este tipo que renuncia a su trabajo porque no, pues yo te voy a ayudar a ir por la niña, ¿no? Y entonces, o sea, patético, así terrible, se compraba 1 kilo de tortillas y una cajetilla de cigarros y se la pasaba viéndote la televisión todo el día, ¿no? Pero si yo quería, iba por la niña, recogía a la niña y yo así, pues ni quiero, porque no quiero que un ser humano como tú esté cerca de mi hijo, ¿no? Y entonces era terrible, ¿no? Y ¿cuánto nos duró esta historia de amor? No, poquitito. Yo duré como 6, 7 meses viviendo con él. Y otro maracazo que dices... Pues, y otra decisión. Lo pensé claramente. El ya te casaste, ya te chingaste. Ok, ¿qué voy a hacer? Ok, me fortalezco. Mantengo a este tipo. Sí, trata bien a mi hija. Pues somos una familia. Y dije, no hay, pero sin manera. O sea, no hay manera de que yo aguante esta vida. Que digan
misa. Que se rían de que me casé, que se rían de que no me duró un año, que se burlen. Nadie viene y me dice, Chio, te hacen falta 5 pesos para la comida de tu hija. Nadie viene y me dice, ¿ya comiste? Ajá. O sea, pasé unas crisis económicas. Hace tiempo le decía a mi mamá, yo deseaba tener mermelada en mi casa. O sea, lo añoraba porque no tenía nada, ¿no? Y mi mamá, ¿y yo dónde estaba? Pues lidiando con tus propios conflictos, ¿no? Claro, porque además también no le puedes cargar eso. Claro, en ese momento ella traía una crisis fuerte con mi papá y pues obviamente tú estabas lidiando con tus propios conflictos y pues tampoco te los puedo cargar, ¿no? O sea, me quedaba claro esta parte. Y dije, se van al carajo todos. Piense el mundo lo que piense de mí. Otra vez vamos a ponernos las riendas y a reajustar esta historia, ¿no? Me regreso con mi mamá. Recalculando. Regreso con mi mamá y mi papá. ¿Me pueden aceptar? Voy a dejar esto. Pues sí, obviamente mamá nunca me cerró las puertas. ¿Y tu papá qué decía ahí? O ya nos valía madres. Sí, yo creo que en muchos sentidos me valía madres. No decía nada, y si decía ni me acuerdo. La verdad es que ya era algo que no trascendía. No trascendía. Su calificación, su descalificación. Sí, ya me había desvinculado de eso. Sí, ya era como un rollo que ya no tenía que ver si a él le gustaba o no. Y acuérdense que además él perdió este control sobre mí, ¿no? O sea, sí sé que durante muchos años lo mantuvo con mis hermanos en decirles qué hacer, qué no hacer y todo Contigo lo demás. Ya no. Pero conmigo no. Entonces estaba yo en mis otros dramas de vida. Y de vida adulta. Sí, exacto. Me regreso temporal. Ahí yo ya había entrado a trabajar a tribunales, pero trabajaba en meritorio, entonces trabajas gratis. Entonces sobrevivía que haciendo pasteles, que haciendo velitas, que haciendo las tareas de mis compañeros y todo ese tipo de cosas. Y luego yo creo como a los 15 días de que yo me deshago de este matrimonio, me dan trabajo. Y empiezo a ganar un sueldo fijo, ¿no? Como cuando uno se faja los pinches pantalones y dices, ¿hasta aquí? Llega, pum, por supuesto que sí, ¿no? Pero también te abres, ¿no? Y ya no estás, te abres a que eso suceda y ya no estás como metida en el ¿qué hago? Me rindo, esta es mi cruz, esto es lo que me tocó vivir y ya me chingué. O sea, no, o sea, vámonos hacia otro lado y a ver qué pasa en otro lado, ¿no? Entonces me dan trabajo y con eso yo alcanzo a rentar un cuartito divino, hermoso, maravilloso. Y ahí sí ya era mi independencia, yo con mi hija, yo con mi dinero, yo pagaba mi colegiatura, su todo lo demás. Estaba divorciada y tenía 21 años. Y muy feliz, muy feliz. Ya era 100% retomar una vida hacia mi yo, mi felicidad y a lo que quería que mi hija viviera, que para mí también ese punto de la maternidad fue algo que me educó muchísimo. A partir de que estoy embarazada empiezo a leer. Yo sabía que no tenía las herramientas necesarias para poderle dar. Pero eres y empiezo abogada. a leer. Mi primera profesión fue Derecho. Sí, o sea, así es. Derecho. Sí. Y luego, o sea, como pues yo creo que porque querías justicia en el mundo, me queda clarísimo, y necesitabas vivir esa justicia, ¿no? Me queda muy claro. Pero entre todo esto, tu maternidad, ¿cómo llegas al desarrollo humano? ¿Hay otro bebé por ahí en el camino? Sí, claro, sí. Ya de ahí cambia todo esto. Había mi mejor amigo de la universidad, con quien, pues, había yo vivido como todo este matrimonio, este divorcio, esta historia de vida. Y nos llevábamos muy bien y empezamos a salir y con él viví 15 años. Tuve una historia de 15, 16 años, por ahí así, más. O sea, tu mejor amigo se convierte en tu pareja. Mi mejor amigo se convierte en mi pareja. Una historia muy distinta en muchos sentidos, ya en un yo más yo. Creamos una familia muy linda durante mucho tiempo, con mucho cariño, y nos vamos a vivir a Morelia, que también fue como poner un poco de distancia de las familias, tierra de por medio y todo lo demás. Hacemos como este vínculo nada más nosotros. Yo sigo en el rollo del derecho y me embarazo. Bueno, sí quería embarazarme y tener una hija antes de que mi hija fuera como más grande. Me embarazo cuando Abby ya tenía 4 años, entonces ya se llevan 5 años. Para mí era como bien importante la parte de la maternidad, muy, muy importante trabajar en darles una vida muy distinta a la que yo tuve. Tuviste. Sí, donde no hubiera violencias, donde hubiera amor, donde hubiera tranquilidad. Me acuerdo que una vez en una película vi una frase de una chica que dijo: cuando yo era adolescente, mi mayor preocupación era si quedaba o no en las porristas. Y dije, qué bonito. ¿Qué es
sentirá eso? ¿No? Sí, ¿qué se sentirá que algo banal sea tu preocupación? Hermoso, qué bonito, qué bonita vida, ¿no? Porque pues es lo que debe de ser. Pues ¿no? sí, tengo que tener las preocupaciones de adolescentes. Tener las preocupaciones de adolescentes. Luego mis hijas me dicen, y es que tú no te... no, se me olvida, ma. Y yo, pues no, ¿qué me iba a poner a pensar en esas cosas, no? Traías muchos otros rollos en tu cabeza y muchas otras necesidades que eran como mucho más importantes, ¿sí? Y entonces creo que esa frase de era mi mayor preocupación, busqué mucho tiempo que fuese para mis hijas, ¿no? Hoy sé que aún las vidas felices tienen otras complejidades y otros problemas, pero sí busqué mucho darles una paz, una armonía, una felicidad, lo mejor que yo tuviera, campamentos, amé hacerles sus disfraces, que a mi hija mayor no le encanta, porque a la de los disfraces hecho en casa. Yo estaba haciendo ese diseño de mamá que para mí que era tú no como tuviste. Súper lindo. Ajá. Sí, y de verdad no juzgo a mi mamá porque sé que dentro de su ser niña y de su jugar a la casita y no jugar y todo lo demás, también me dio pues lo mejor que pudo, ¿no? Lo mejor que pudo y los abrazos que pudo y el cariño que pudo y sus oraciones, porque mi mamá era de rezar y todo lo demás y sus lágrimas. Y sí que ahí estaba como esa parte del amor y de la protección, pero también sí que no podía ver más allá, que yo sí vi más allá y entonces pude reconstruir otra parte de ver más allá. Y en ese camino, ya yo creciendo con mis hijas y todo lo demás, me voy a la parte donde empiezo a dar terapias, en este tema de estar y de educarme y de qué son las emociones y todo lo demás. Y acuérdense que además yo venía de este rollo de que había dado medio terapias en la adolescencia, en el grupo y todo lo demás. Era mi yo, pero no me había dado cuenta. Yo trabajaba ¿cómo se llama? Tenía un despacho familiar y luego daba clases también, porque pues era lo que se me ajustaba para poder estar con mis hijas. Daba clases como de sociología, de cívica y ética y todo lo demás. Y los chavos eran de, Rocío, voy a ir a una audiencia porque mis papás se están divorciando, ¿me ayudas? Pero era como la parte emocional, ¿no? Oye, Rocío. Quiero esta contención. Sí, Oye, Rocío, es que mi novio esto y mi novia esto la gente me contaba sus historias y los que se iban a divorciar me contaban sus historias y yo me pasaba horas escuchándolos y dándoles consejos porque además, pues la verdad es que toda esta experiencia de vida, de pronto llega alguien y tema de infidelidad, te lo manejo. Tema de golpes, te lo manejo. Tema de violencia infantil, te lo manejo. Tema de abuso económico, te lo manejo. Que a veces uno quisiera estar tan capacitado en esas áreas, ¿no? O sea, híjole. Digo, qué bueno que hay gente capacitada, pero hay veces que uno se debe de tratar de eso y qué bueno que te ríes, claro, ¿no? O sea, porque no, y qué bueno también que lo resignificas. Creo que hay un punto en que lo resignificas y lo saco como parte de mis fortalezas de vida, ¿no? No, 1000%, porque es muy fácil perderte en el, bueno, voy a ser una mejor mamá y echarle ganas y quedarte ahí e intentar con las herramientas que no tienes ser una buena mamá. Pero se requiere un montón de valentía y un montón de huevos para decir, güey, me voy a poner a estudiar porque acepto que no las tengo. Ajá, ¿no? Exacto. Y un montón de huevos para decir, dejar de culpar. Claro. O sea, no ver hacia atrás, sino ver hacia adelante. Ajá. Creo que esta personalidad, les decía, nací con ella, pero sí, encuentro mi vocación y de pronto es voltear y decir, yo ya no quiero el derecho. Sí me gusta, hay cosas que me encantan y que creo que son indispensables que todos sepamos del derecho, como dices, en este tema de justicia, en este tema de no dejarte, pero lo mío es decirle a la gente si puedes. Claro que puedes. Y no se trata de venir a sufrir en esta vida. Yo hay una frase que tengo y es, mi cuota de sufrimiento ya la pagué. Esa chiquita, que fue golpeada, violentada, pateada por su papá, pagó toda la cuota de sufrimiento. Entonces, a mí, nadie que me venga a molestar. O sea, se trata de ser feliz. Se trata de ser feliz, se trata de estar bien, se trata de pasarla bonito. Y sí se puede, ¿no? Sí puedes construir lo que quieres, sí puedes ir diseñando cada vez la vida que quieres, si quieres más dinero, si quieres otra profesión, si quieres sentirte bien, si quieres una pareja que te valore, que te trate con cariño. Se vale. Y como decías, ¿no? Y rediseñarte las veces que sea, porque en este buen matrimonio que sí tuve, también hubo muchas cosas bien complejas donde pues también se llegó a un abuso, ¿no? Porque tú eres tan autosuficiente, tan independiente y te haces cargo de todo que pues entonces yo no tengo que hacer nada. Y pues friégate tú, y si quieres campamento, trabájalo tú, y si quieres pintar la casa, píntala tú, y si quieres que tus hijas vayan de vacaciones,
págalo tú. De alguna manera sigues apechugando estas violencias que no tienen nada que ver con las otras. Pero violencias, son violencias. Pero que siguen siendo violencias. Sí, De por ahí verdad, de verdad sí. deberíamos de poner el violentómetro. Cañón, O sea, ¿eh? cuando concientizas Sí. desde dónde arranca la violencia, de verdad dices, caray, hay muchas cosas que uno permite sin entender que eso forma Y también parte de del la otro violencia. lado, hay muchas cosas que los hombres o los Claro, violentos hacen que ni siquiera No tienen saben que es conscientes violencia, que sí. son violencias. También eso es cierto. O también sea, eso es la cierto. verdad es Ujú. que el tema de esta educación súper ultra machista en la que creció esa generación y que nos tocó a nosotros, Claro. está súper arraigada en todos los géneros. O sea, no es nada más una cosa de hombres. Sí, ambas partes tenemos muy malos aprendizajes, ¿no? Sí, claro. Hay aprendizajes que no nos sirven, que no nos funcionan y que justo en los 40 empezamos a vivir como las consecuencias de estos malos aprendizajes. Claro. Y quienes queremos, bueno, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Rompemos con todas estas cosas, pero pues hay quienes no y se quedan ahí. Y ahí también para mí viene otra ruptura, ¿no? O sea, en el tema profesional, no amo el derecho, me encanta ayudar a la gente, amo ayudar a la gente, me voy para allá, ¿no? También hubo muchas experiencias de vida en donde la gente, me acuerdo una vez un alumno me dijo, bueno, sí, Rocío, pero tú lo dices porque para ti siempre fue fácil, ¿no? Y espérate. A ¿no? ver, güey, Sí, no sabes. Entonces le cuento un poco de mi historia y después recuerdo que me lo dijo y me dijo, me sirvió, ¿no? Como tú pudiste, yo me la creí, y me inscribí a la universidad y me salí de ese rollo porque traía rollos con sus papás así bien cañones y me la creí. Y entonces para mí era bien importante como ya no nada más quedarme en ayudar a mis hijas, ¿sabes? Sino en crecer la sino ayuda. en crecer En expandir eso. en esta idea de que de verdad vamos a ser felices y se vale ser felices. Sí, y realmente sentirnos bien y realmente valorar la vida. Creo que ese es un punto bien importante, ¿no? Y ahí, pues ya mi matrimonio ya no hacía buen juego, ¿no? Él siempre viajó, siempre viajó. Y entonces, mucho de mi petición, ya saben, no te divorcias de la noche a la mañana. Después de 15 años, estuvimos como 2 años en proceso de terapia, de sino. Y que cuando vamos, tú además dices, regresamos. pues es que no me pega. Sí, Trata todo bien a mis funciona. hijas, ¿no? O sea, también creo cuesta que- ver creo eso. que en muchos sentidos tuvimos un matrimonio muy funcional, muy funcional, y además seguíamos siendo mejores amigos. Creo que eso también nos sostuvo durante mucho tiempo. Sí seguíamos siendo mejores amigos, pero sí nos faltó esta intimidad de pareja. Pues claro, no estar- sexual, sino de estar enamorados, ¿no? Creo Pues como de que hay diferentes admiración, formas de tal vez. admiración. O sea, porque de pues a tu admiración amigo también. lo puedes querer mucho, pero a lo mejor no los admiras, ¿no? Y De tienes- admiración hay en un muchos filósofo sentidos. que justo te dice que el amor es la amistad con admiración. Con Oye, admiración. y entonces llegaste a los 40 con 2 hijas ya grandes. Sí, ya. De 20. con Con una 2 carreras sabiduría adquirida. ¿no? O dos profesiones, más bien. Sí. Con 3 separaciones. Sí, fuertes. Fuertes, significativas, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué momento soltaste lo que fuiste y dijiste, se acabó aquí, soy yo contra el mundo y tengo paz? O sea, ¿en qué momento dijiste, "Ay"? Creo que fui rediseñando el significado de la paz en muchos sentidos. Sí, gran parte de mi maternidad fue muy pacífica, aunque la trabajé. No la sufrí. Yo recuerdo una escena que es bien chistosa, donde estaba yo pintando mi casa, pero mi casa era una de esas de doble piso. Era tan feliz. Y Mario estaba acostado viendo Los Simpsons con mis hijas. Pero de verdad, Sí, que cualquiera que viera la escena de fuera diría, no manches, y tú, yo era feliz. En ese momento no me pesaba ser yo quien se hacía cargo. Entonces creo que ahí viví mucha paz en hacerme cargo, pero después, y es algo que trabajo, ¿no? Pues creo que en la vida vamos como subiendo escalones y te gustan y te Claro, gustan, pero luego quieres evolucionando. seguir subiendo, ¿no? Claro. Y ya no se siente tan bonito, ¿no? Entonces de pronto ya pintar yo y que no me ayudes y que estés acostado, ya no se siente tan bonito. Ya no me gusta. Ya no me gusta, ya no me hace feliz. Como que una vez sí, pero ya que sea como... Sí, no, o sea, cuando ya me acostumbré a este bienestar,
Quiero el siguiente escalón. Quiero más, exactamente, ¿no? Y entonces está bien. Yo creo que se vale y que además es importantísimo porque seguimos creciendo y seguimos viviendo y no podemos como individuos estancarnos, ¿no? Yo creo que eso es algo que nuestra propia mente no nos lo permite. Y creo que también lo más importante es eso, como darnos cuenta de que el poder es nuestro y que sí podemos, o sea, que sí se puede pelear contra el peor escenario que te puedas imaginar. Definitivamente. Si buscas dentro y si eres lo suficientemente, pues no quiero decir inteligente, pero si te enfocas, pues sí, emocionalmente inteligente. Si te enfocas en que lo importante es ser feliz, sí. O sea, creo que es. Y sabes, ahorita que decías, no quiero decir inteligente, yo creo que si buscas las herramientas, porque obviamente no lo tenemos dentro. Hay que leer, hay que escuchar podcasts, hay que escuchar a los expertos, hay que escuchar a quienes ya lo hicieron. A quien ya pasó por ahí. A quien ya pasó por ahí, a quien te puede dar un consejo, a quien ya subió el escalón, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y sí creo, en la pregunta que me hacías, creo que a partir de mi divorcio viene definitivamente y entro a mis 40 en un estado de muy yo. O sea, vuelve a ser otro de, ahora ya no es tanto rol de mamá, ya no es tanto rol de familia, ahora ya va. Sí, ya puedo. O sea, mis hijas ya están más grandes, ya no me ocupan al 100%, ya puedo, o sea, plancharme el cabello. Entendiste que tenías que, ahora sí, cuidar de ti. Definitivamente, sí. Muchos años de plancharme el cabello está bien chistoso y lo platico mucho en mis terapias. Muchos años mi propósito era estar peinada. Así, propósito de año nuevo. Ay, ya sé, gracias. Algún día, claro, familia. Recuerdo así. Entonces me dolía el brazo. No, pero ya cuando te secas, sí, pesa. Me pesaba el brazo así de, qué horror, qué hueva, ¿cómo le hacen para salir así, no? Pero obviamente pues tenía una niña pidiéndome desayunar, la prisa por llegar, porque pues además para que este rollo y la economía fluya y todo lo demás, yo entré a trabajar 7 de la mañana, me repartía entre sí trabajar y estar con mis hijas y entonces pues ya era como una frieguita en muchos sentidos, ¿no? Entonces hasta que yo le dije, no manches, pues ¿a qué hora? ¿No? ¿A qué hora? Habrá una etapa en mi vida, y se los digo mucho a las personas con las que trabajo, también muchas cosas son por etapas. No hay que autoexigirnos tanto. No es para siempre y a veces hay prioridades. Y si el chonguito es funcional y estás con tus hijos y te la pasas rico y mejor le inviertes ese tiempo a otra cosa, está increíblemente divino. Créanme que cuando los hijos se van, porque ya tiene rato que yo estoy sin hijos, te sobra el tiempo para plancharte y replancharte y quemarte el cabello, lo que necesites. Amo la forma en la que entraste a tus 40, en cómo a lo mejor las que no entramos con niños tan grandes nos vamos a tardar un poquito más, ¿no? Para ese punto, sí. Pero siempre es esa lucecita de decir, no todo es para siempre y disfruten lo que tienen ahorita, porque luego también uno los extraña lo chiquitos. Extraña cañón. Y extrañas esa prisa, ¿eh? También. Y extrañas enojarte con ellos. Claro, sí se extraña también. ¿Qué crees que hayas descubierto como superpoder en tus 40? Amar la vida. Amar la vida, definitivamente. Wow. O sea, no sé si suene cliché, pero es amar la vida cuando te va bien y cuando te va mal y cuando estás en el podcast padrísimo, pero también cuando estás de fodonga en tu casa y también cuando sí están tus hijos y cuando no están tus hijos y cuando tienes prisa. O sea, es amar la vida. El momento es irrepetible. Todos los momentos son irrepetibles y entonces, de verdad, eso es maravilloso. Gran poder. Ya saben, aquí con nosotros planchada, peinada, bien guapota. Ya no me duelen las manos. Ya no le duelen las manos, ya no le pesa, ya hizo el conejo de la planchada. Pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, por enseñarnos que siempre se puede cambiar nuestra vida, que nuestra infancia tampoco es el destino y que toda la fuerza que necesitamos está dentro de nosotras para poder reinventarnos y para poder encontrar y resignificar la felicidad, la paz y del futuro que tenemos por vivir. Así que la cosa está en trabajarnos para encontrarnos, pero sobre todo en aprender a que siempre podemos darnos ese lugar que necesitamos y ponernos a nosotras por encima de todo, sin importar todo lo que piensen los de alrededor. Sí. Totalmente sí. Si alguna de ustedes anda por ahí en una situación de violencia, sepan que hay una luz después y que se puede salir. Sabemos que es muy fácil decirlo y muy complicado vivirlo, pero hay lugares, hay personas, hay instituciones que nos pueden ayudar y no se trata de atreverse a cambiar, sino se trata de
sentirse seguras para hacerlo, porque no nada más tenemos el derecho de cambiar, de reinventarnos y de ser felices, tenemos la obligación de hacerlo porque nos lo debemos a nosotras mismas. Totalmente de acuerdo. Entonces, muchísimas gracias por venir, gracias por todo, está buenísimo. Gracias por autonominarte y por contar tu historia. Estuvo increíble. Estamos seguras que vas a inspirar a más de una. Hoy más que nunca les pedimos cuarentonas, quiérense, cuídense muchísimo y sepan que si lo necesitan, por acá andamos. No se olviden de seguirnos en redes. Nos encuentran como Cuarentonas Power en todos lados. Suscríbanse al canal de Instagram, que ahí echamos chisme y chal. Gracias como siempre a Brincacharcos. Ili, si usted que nos escucha necesita eventos, diseños, podcast, videos o cualquier cosa que tenga que ver con creatividad, llame ya, que acá las cuarentonas en vivo y a todo color les atendemos. Llame ya. Gracias a Lanis Studio por hacernos sentir parte de esta familia increíble. Gracias Santifer, los amamos. Y por supuesto gracias a nuestras familias en casa por querernos y aguantarnos. Y sobre todo a nuestras familias elegidas, sepan que los amamos sin control. Esto se acabó, cuarentonas. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Muy poderoso, ¿eh? Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.